Finalmente, el modelo social considera que las causas de la discapacidad están en las barreras sociales que les impiden a las personas con discapacidad gozar de las mismas oportunidades que los demás. Bajo este modelo, la discapacidad es el resultado de la interacción de dos componentes: las barreras del medio con una característica diversa de la persona. Sin uno de los dos componentes, la discapacidad no existe, la discapacidad desaparece. Si una ciudad estuviese diseñada para que una persona en silla de ruedas pudiera transitarla fácilmente, con rampas, ascensores, puertas suficientemente anchas, baños accesibles, escritorios de atención al público bajos, esa persona no tendría discapacidad, sería autónoma. Si el empleador ajustara los horarios y el nivel de estrés en un determinado trabajo, una persona con, por ejemplo, un diagnóstico de trastorno bipolar no tendría discapacidad psicosocial a la hora de trabajar. Así, este modelo reconoce la autonomía de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de su vida, de manera que pueden tomar sus propias decisiones y materializar sus proyectos de vida. Con este fin, se busca eliminar todo tipo de barreras físicas, sociales, actitudinales y jurídicas que se han ido construyendo históricamente y que vulneran los derechos de esta población. Este modelo, a diferencia del médico rehabilitador, no considera que las personas con discapacidad estén enfermas, ni se centra en considerar que son un problema para la sociedad. Por el contrario, muestra que es la sociedad la que no está adaptada para garantizar a las personas con discapacidad la totalidad de sus derechos y en esta medida es una sociedad excluyente. La discapacidad se diferencia entonces de la deficiencia o diversidad funcional. Lo último se concentra en la característica o características de una persona que la hace diferente de la mayoría. Tener síndrome de Down, tener visibilidad reducida, entre otras. La discapacidad resulta de las barreras que se le imponen a la persona por tener esa característica y que le impiden ejercer sus derechos. Falta de flexibilidad en los currículos escolares, documentos que no usan alto contraste. El problema no está en la persona. El problema es estructural y por lo tanto depende del contexto. Es diferente la discapacidad de una persona que habita en una gran ciudad a alguien que vive en el campo. De igual forma, la discapacidad no es igual a como lo era hace 20 años en un mismo lugar. Es un concepto en constante evolución. Así, esta forma de concebir la discapacidad surge como una respuesta a los dos modelos descritos anteriormente. Es un reclamo de cientos de personas con discapacidad alrededor del mundo que durante los años 60 iniciaron una serie de campañas principalmente en Europa y Estados Unidos, dirigidas a buscar un cambio de política pública, una transformación en donde ya no fueran considerados ciudadanos de segunda clase, minusválidos o enfermos. Buscaban principalmente cambiar el foco de atención de su diversidad funcional a las múltiples barreras sociales y ambientales, barreras físicas como escaleras y puertas angostas, barreras comunicacionales como la falta de braille o intérpretes de lengua de señas en un juzgado, barreras actitudinales como el rechazo de estudiantes con discapacidad intelectual a colegios, barreras que son las que discapacitaban y discapacitan a las personas. Buscaban hacer parte de la vida cotidiana, jurídica y política, siendo ellos y ellas los que diseñaran las normas que los iban a afectar, no la iglesia, no los médicos. Así surgió el lema "Nada sobre nosotros y nosotros". De esta forma, la campaña Movimiento de Vida Independiente se unió a las múltiples luchas de derechos civiles y políticos existentes en Estados Unidos, buscando la inclusión, la desmedicalización y la desinstitucionalización. La salud y rehabilitación seguían siendo importantes, pero dentro de las elecciones de vida de cada persona. Este movimiento tuvo repercusiones en todo el mundo. Tomas de edificios públicos exigiendo cambios normativos empezaron a ser comunes y cubiertos por la prensa. La imagen de debilidad y caridad empezó a ser reemplazada por una lucha por la igualdad, por los derechos humanos. Esto en Estados Unidos resultó en la Ley de Americanos con Discapacidad de 1990. Por su parte, en el Reino Unido, la Unión de Personas con Discapacidad Física contra la Segregación adoptó los principios fundamentales de la discapacidad en 1976.
Esto sería la base para crear el modelo social de la discapacidad.